Mañana es 14 de noviembre, es el Día Mundial de la Diabetes. Este día representa la mayor campaña de sensibilización sobre esta enfermedad, alcanzando una audiencia global de más de 1.000 millones de personas en 165 países. El Día Mundial de la Diabetes nos recuerda que la incidencia de esta grave afección se halla en aumento y continuará si no se emprenden acciones desde ahora para prevenir este enorme crecimiento. Bueno, amigos, y ya estamos con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Javier Sánchez Povis, médico endocrinólogo, que está con nosotros para explicarnos muchas cosas interesantes e importantes de conocer. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias. Bien, gracias. Bueno, es un gusto tenerlo aquí en el programa porque muchas personas no saben qué es la diabetes, cómo se manifiesta. ¿Qué es la diabetes? ¿Por qué esta enfermedad va en aumento cada vez más? Primero, tenemos que saber que todos tenemos la glucosa en la sangre, que la gente la conoce como el azúcar de la sangre, ¿no? Es una molécula que todos tenemos en cantidades normales. Nuestro cuerpo lo controla, pero en algunas personas nuestro cuerpo ya no controla bien su glucosa, comienza a producirse en mayor cantidad. Y esas enfermedades que tienen glucosas elevadas en la sangre se llaman diabetes. ¿Y por qué ha ido en aumento? Pues está yendo de la mano con el incremento de casos de obesidad y sobrepeso, que es un factor de riesgo para desarrollarla, ¿no? Entonces, conforme están presentándose más poblaciones con exceso de peso, las cifras de diabetes también están incrementando. ¿Y una persona delgada también puede padecer de diabetes? Sí, una persona delgada puede desarrollar diabetes, puede tener los genes, si es que hay en la familia algún, ¿no?, papá, mamá, hermanos con diabetes, pueden tener los genes ahí y se pueden ir expresando conforme pasan los años. Entonces, estar delgado no libra de tener diabetes. Sí, disminuye el riesgo, pero va a depender mucho también de la actividad física que realiza, del tipo de alimentación que recibe y también de la carga genética que tenga, ¿no? Si tiene bastante predisposición familiar, le puede subir la glucosa. ¿La diabetes puede afectar también a niños y jóvenes? Sí, existen algunos tipos de diabetes, por ejemplo la diabetes tipo 1, que es una diabetes que generalmente se presenta en niños y adolescentes, en los que hay una destrucción de las células que producen la insulina, se llaman células beta, y entonces el niño tiene que usar insulina todo el tiempo, ¿no? Es una enfermedad autoinmune. Ujú. En esos casos, sí, los niños tienen que usar insulina toda la vida, si no se pueden morir por complicaciones. Pero también en la actualidad, debido a que cada vez hay más jóvenes con exceso de peso y obesidad, también se está viendo lo que antes era la diabetes del adulto, que es la tipo 2, en personas de los 16, 15 años, 10 años. Entonces, sí puede existir casos de niños con obesidad y con diabetes tipo 2. Complicado, ¿no? De verdad, Sí. porque a los pequeños para controlarlos con la comida, con las cosas ricas, los dulces, por ejemplo, las harinas, que creo que son las que contienen azúcar, ¿no? Claro, el punto está en evitar aquellos azúcares que se absorben rápidamente y también, o sea, evitar dulces, bebidas azucaradas, ¿no?, extractos de frutas y disminución de las harinas, que son carbohidratos, que suben la glucosa también. El cuerpo los procesa y sube la glucosa. Con el tiempo pueden haber algunas discapacidades que van apareciendo, doctor. Sí, precisamente el enfoque que hacemos para evitar que se presente la diabetes, para prevenir los casos de diabetes o, en todo caso, empezar un tratamiento temprano, es para evitar que se presenten las complicaciones crónicas. Las complicaciones crónicas son aquellas producidas por la glucosa alta por muchos años y que implican ya daño en los nervios de las piernas, pie diabético, infecciones en los pies, a veces terminan en amputaciones, daño en los riñones también que pueden llevar a diálisis, ¿no? Ceguera por daño en la retina. Entonces, son múltiples las complicaciones debidas a la diabetes que uno trata de evitarlas, porque esas son las principales causas de muerte. El paciente tiene más riesgo de infarto, más riesgo de derrame cerebral, si es que está mal controlado. Eso de que explíquenos un poquito más acerca de la amputación de pierna o de pie o de dedos, a veces Ujú. también se ocasiona por el exceso de azúcar en la sangre, pero eh, es un poco complicado. Si ya presentando un problema en un dedo del pie, por ejemplo, Ujú. continuamente tiene que estar tratando ese dedo.
¿verdad? Claro, lo que sucede es que la glucosa alta daña con el tiempo los nerviecitos de los pies. Ajá. Esos nerviecitos ya no sienten bien cuando uno pisa, entonces se puede hacer una herida y no darse cuenta, y va avanzando, se va infectando y se va gangrenando. O sea, no tiene una cicatrización normal. Claro, la cicatrización es porque ya la circulación tampoco está bien, pero cuando están dañados los nervios, puedes sentir el pie adormecido, ¿no? Se puede hacer una herida con un arete que cayó dentro del zapato, por ejemplo, Ya. y esa es una puerta de entrada para bacterias. Se infecta y el paciente no se da cuenta, sigue caminando todo, y eso se va gangrenando. Entonces, el tener ya una infección en el pie ya le aumenta el riesgo, predispone a tener más infecciones en ambos pies, ¿no? Y a veces se gangrena tanto que ya no se puede salvar el pie. Por más que se dan antibióticos, que se hospitalizan, se le opera, a veces tiene que amputar, porque ya llegó al hueso y no se cura, o simplemente ya la circulación ya está mala Ujú. y ya no pasa la sangre. Entonces se muere ese piecito, se tiene que amputar. Y un paciente que tiene un pie amputado tiene mucho más riesgo de que también tenga otro problema en el otro pie y tenga que amputarse también. ¿Qué enfermedades son las que están asociadas a la diabetes? Las enfermedades asociadas principalmente está el exceso de peso. La obesidad, que es una enfermedad ya reconocida, incrementa el riesgo de desarrollar diabetes, porque tenemos los genes, podemos tener genes en mayor o menor cuantía, pero que con la obesidad estos genes van poco a poco expresándose. Le va costando más trabajo al cuerpo controlar su glucosa. Entonces, obesidad es un factor de riesgo, es una enfermedad que está asociada a diabetes. También la hipertensión arterial, la presión alta en pacientes generalmente de 35 años a más, con exceso de peso, también predispone a tener diabetes y tener elevaciones de colesterol, de triglicéridos, también. Son ya enfermedades que están relacionadas entre sí. Cuando uno tiene una de ellas, puede desarrollar las otras también. Claro, y es bastante complicado también porque cuando les amputan una pierna o un brazo o cualquier parte del cuerpo, tienen que estar en un tratamiento seguido, pues se infecta, ¿no? Claro, tiene que cerrar bien esa herida, No no cicatrizan, ¿no? cicatrizan, demoran en cicatrizar, tiene que utilizar prótesis, tiene que estar yendo a sus chequeos para probar una prótesis, probar otra, que no le haga daño, ¿no? Que no sea muy pesada, etc. Y obliga a que justamente ya el paciente ya no dependa de sí mismo, ¿no? Tiene la familia que estar con él, acompañarlo, son horas de trabajo que uno pierde. Entonces ya no solamente es el paciente, sino trasciende a su entorno. Hay manera de poder controlar, de poder prevenir la diabetes, doctor, y además, ¿qué recomendaciones podría darle a nuestro público Claro. para que se Primero, cuide? recordar que la diabetes es una enfermedad tratable, controlable, ¿no? Hay personas que a veces se enteran que tienen la diabetes y piensan que ya están en las últimas, y no es así. Es una enfermedad que se puede tratar, se puede controlar. Existen múltiples medicamentos ahora en pastillas y también inyectables, insulina y otros que no son insulina, también inyectables, que ayudan a controlar la glucosa. Si la glucosa está bien controlada en ayunas y también después de los alimentos, el daño que se produce ya va frenándose, ¿no? Ya no aumenta más el daño a la velocidad que tenía antes. Y entonces ya con eso se puede controlar. Pero ya estamos llegando tarde ahí, ¿no? Porque ya estamos tratando al paciente y sus complicaciones. Por eso es que incidimos en la prevención. La prevención de la diabetes tiene que hacerse en todos los niveles de atención, prevención primaria, en los hospitales grandes también, porque tenemos que reconocer cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Si es una persona de más de 35 años que tiene exceso de peso o que tiene un familiar cercano con diabetes, o es una mujer que ha tenido un hijo que nació pesando más de 4 kilos, ¿no? O una mujer que ha tenido síndrome de ovario poliquístico. Son factores de riesgo. Si ella tiene presión alta o colesterol alto también, entonces tenemos que hacerle un descarte de diabetes. Así no se sienta nada, justamente en ese momento es que se debe hacer el descarte para hacer un diagnóstico temprano, ¿no? Con una glucosa por lo menos una vez al año para evaluar cómo están las cifras de... Porque de repente en la familia no tenemos a ninguna persona diabética, pero podemos nosotros tenerla. Por supuesto, Uno nosotros de, heredamos genes de papá y de mamá. A veces claro. cada uno tiene un poquito y en nosotros se van sumando, ¿no? Y salen ya los genes de diabetes. Así como uno no sale idéntico al papá, es una mezcla, el color de ojos, cabello. Claro. Igual también unos hermanos heredan más tendencia que otros. Unas últimas recomendaciones que le daría usted a las personas
diabéticas? Las personas diabéticas ya diagnosticadas, primero, que cumplan con su medicación, es uno. La medicación que le haya indicado el médico que lo esté tratando, acudir a sus controles médicos sobre todo. Y un punto fundamental es el cuidado en la alimentación. O sea, la dieta es parte del tratamiento, no es algo adicional a las medicinas. Entonces debería evitarse el consumo de bebidas azucaradas, de bebidas gaseosas, de extractos de frutas, disminuir el consumo de harinas, ¿no? De carbohidratos como el exceso de arroz, la papa, la yuca, el fideo. O sea, sí se pueden consumir esas harinas, pero en menor cantidad, ¿no? Aumentar el consumo de vegetales como lechuga, el tomate, el pepinillo. Esas cosas son saludables, sobre todo que permiten que se sientan llenos y no consuman otras cosas más que le pueden subir, ¿no? Y hacer ejercicio. También el ejercicio, por supuesto, 30 minutos adicionales diariamente a lo que siempre trajinan para que también el músculo consuma la glucosa, ¿no? En la sangre. Es algo muy importante. Gracias, doctor, de verdad, por su visita, por estar con nosotros en Sin Barreras. Es muy importante porque la diabetes es una enfermedad bastante complicada y además no se va, Así es, no se va. nos acompaña hasta el final. O sea, podemos controlarla bien, pero la tenemos siempre. Muchísimas gracias, doctor. Será hasta No, otra muchas gracias. oportunidad. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pequeña pausa, amigos, y volvemos en un instante.